Exactamente, ese es el concepto. Cuando decía replicación, necesitamos que copiaban las dos células. Acá en cambio la transcripción copia solamente una hebra. Exactamente. Copia una sola hebra y eso le da al código una versatilidad enorme, porque hay genes que están en una hebra y en la otra hay otro gen distinto. Con regulación distinta, o sea, es súper complejo, se puede complejizar de varias formas. O genes que se leen en una hebra, mejor dicho, en un sentido, o genes que se leen en la otra hebra. Perdón, al final de este proceso, lo que queda es flotando por ahí una sola hebra de ARN. Sí. En cambio, en el proceso de replicación queda otra hélice flotando. Sí, exactamente. Está bien. Esa es... Ok, vamos a meterle un poco de ritmo. ARN, la estructura del ARN. Ah, no habíamos llegado acá, me metí. Tiene esta pinta el ARN. El ARN tiene también purinas y pirimidinas. La diferencia es que en lugar de tener timina, tiene uracilo. O sea, son exactamente las mismas que las otras tres. A, G y C son iguales, lo único que cambia es la U, que es uracilo. La base cambió. Y la otra cosa que cambia es que en este caso el monómero es una ribosa. ¿Está bien? Tiene en 2' un oxidrilo. Se compone igual, se... Ah, por eso no es desoxi. Por eso no es desoxi, es ribo. Pero las G de uno tienen... La base es igual. Mira. No puedo traerte otro esquema porque no lo puedo traer, pero esto es igual a lo que te mostré antes. En el nucleótido del ADN y en el nucleótido del ARN. El único que es distinta es esta base, Okay. que si mirás después de vuelta, la pinta es muy parecida a la timina, pero no es timina. Está bien. ¿Cómo? La diferencia es que es un polímero de nucleótidos, pero que tiene un nucleótido distinto, que se llama uracilo, y la segunda diferencia, que es la que le confiere menor estabilidad que el RNA, que el ADN, es que acá tiene, en lugar de un hidrógeno, tiene un oxidrilo, ¿está bien? Es un proceso químico, un factor químico, un cambio químico que produce que una molécula sea más estable y la otra más inestable. ¿Cuál es la más estable? El ADN. El ADN Es más estable, sí. El otro es más lábil, lo mismo. Y en general el RNA forma cadenas únicas, no se aparea formando el hélice. Puede hacerlo, pero en general no lo hace. RNAs, a diferencia de DNAs, hay que cumplen diferentes funciones. Hay RNAs que son mensajeros, como decía Dante, es decir, que yo copio un capítulo del libro y esa es la información para construir una molécula determinada. ¿Ok? Eso es un mensajero. Copia y lleva, es una copia del original con una instrucción, un mandato para construir. Eso es lo que se conoce como gen. ¿Y luego se descarta? Sí, sufre procesos de decaimiento, son también complicados, pero los podemos charlar. Hay otra forma de RNA que se llama tRNA, o RNA de transferencia, o transfer RNA, como quieran decirle. Tiene esta pinta, esto sería una estructura secundaria. Fíjense, bases o nucleótidos del mismo polímero interactuando entre sí forman esta estructura. Esta estructura, en este extremo, pega aminoácidos. Esto se llama transfer porque es parte del vínculo que vamos a ver entre los dos lenguajes que estamos hablando, los de los polinucleótidos y los de los polipéptidos, las proteínas. ¿Está bien? Esa molécula es clave para sintetizar proteínas. La RNA de transferencia. Este es el traductor, es el que dice, yo veo nucleótidos y mando proteína. rRNA o RNA ribosomal es el RNA que forma parte de los ribosomas, estructuras súper complejas, todas estructuras secundarias, súper estables. Los ribosomas son... Ya vamos a llegar, ¿verdad? Y como yo dije que era algo en el medio, sí, esta estructura es súper estable. De RNA. Sí, la cadena es lábil, pero cuando forma estas estructuras se vuelve súper estable. Y esto que está acá, ¿escucharon hablar de las enzimas ustedes? Las enzimas son moléculas cosas, que generan catálisis. ¿Y qué es la catálisis? Facilitar una reacción. Facilitar una reacción, exactamente. Bajan la energía de activación de una reacción, es decir, simplifican el paso de un estado al otro. Hay enzimas, que se descubrieron mucho después de las que les voy a contar más adelante, que se llaman ribosimas, que están hechas íntegramente de RNA, es decir, que también son moléculas que tienen funciones. Tienen información y ejercen funciones, ¿ok? O de leer, o de, por ejemplo, facilitar la catálisis de alguna reacción.
Acá hice simplemente un zoom para que vean las estructuras. Pero, El tRNA que pide transferencia, sí. rRNA ribosomas, después... No es ribosomas, es una molécula que forma parte del ribosoma. Después está la ribosima, Sí. que era una estructura de ARN, y el primero, el mRNA, que Es el mensajero, es el que se lleva el capítulo del libro para copiar la información y trasladarla a el siguiente paso, que es el que se llama traducción, ¿está bien? Es decir, voy de lenguajes de nucleótidos, ADN, ARN, a lenguajes... Están todos muertos de frío. Sí. Estas diferentes formas de ARN, ¿son estadios de una misma cadena No. de etapas o son otros diferentes? Están en distintos... Se copian a partir de ADN, todos salen a partir del ADN, están guardados en el libro este del ADN, pero son diferentes lugares donde está cada uno de ellos. ¿Ok? El mismo cacho de ARN siempre va a ser o mensajero o siempre va a ser... Siempre, nunca existe siempre. Bueno, la mayoría de las veces. Ahí sí, hay Ahí. mucha probabilidad que sea así. Pero no, siempre es muchas pinzas. Ok, la traducción. Acá se da el cambio de lenguaje y la síntesis de proteína. El proceso de traducción es pasar de el lenguaje de los polinucleótidos a los polipéptidos. ¿Ok? Entonces, primero contar qué es la estructura de un gen. Imagínense que esto es la doble cadena de ADN. ¿Ok? Y hay fragmentos que codifican para, por ejemplo, RNA ribosomales y fragmentos que codifican para proteínas. Esas secuencias se las conocen como secuencias codificantes, se las conocía como secuencias codificantes, se creía que eran las únicas, y eso se llama gen, ¿ok? El gen tiene esta pinta, en realidad tiene una pinta de doble hélice, y tiene una región que se llama promotora, es decir, una región de control, es como el volante del auto, y los pedales, que le dice cuánta cantidad y en qué momento de el mensajero voy a sintetizar, es decir, cuánto RNA voy a hacer a partir de este molde de ADN. Eso es el promotor, es la sección de control. Esto que dice acá, gene, o gen, es la secuencia codificante, es decir, la que realmente tiene la información. Este tiene información de regulación y este tiene el manual de instrucciones de cómo se arman las partes. ¿Hasta ahí quedó claro? Eso es un gen. Eso es ADN. Para el ADN se transforma en proteína, existe un paso intermedio que es el mRNA. ¿Ok? Es el RNA que sirve de mensajero. Y a partir de este, por el proceso de traducción, se produce el cambio de lenguaje, es decir, la síntesis de la proteína. ¿Quedó claro este resumen? ¿Alguna pregunta? Todo gen tiene una sección regulatoria, todo gen tiene una sola codificante. ¿Por qué mensajero y no traductor? El RNA acá. Porque este lleva la información. El que traduce... Antes te voy a contar cómo se traduce. ¿Está bien? Perdón, yo me olvidé cuál era el rol del traductor. ¿Qué resultado tenía o no lo explicaste? Ahora te lo repito. Está Sí, bien. te lo repasé, pero te lo repito ahora. Dame un segundo. El lenguaje de programación es el código genético. Y tiene esta pinta, ¿está bien? El código genético está escrito en nucleótidos, es decir, en ACTG o en U y G, ¿ok? Ustedes lo van a ver con la U en general porque lo que se lee es ARN, es el mensajero. Entonces siempre va a estar con la U, pero si ponen una T ahí es exactamente lo mismo. Está formado por 3 posiciones. O sea, 3 posiciones indican todo lo que está acá afuera, que es uno de los 20 aminoácidos. Entonces, una molécula que en su codificación tenga una U y una A, va a dar como origen a una leucina. ¿Ok? Y así uno puede tomar de codones, se llaman, o tríadas de nucleótidos, y ir leyendo cada una de esas regiones codificantes, cada una de esas porciones del gen. ¿Ok? Hay un codón que se llama codón de iniciación, que es el AUG, que da origen a metionina. Todas las proteínas empiezan con metionina. Después la metionina plural se pierde, pero en primera instancia de síntesis arrancan con la metionina. Y todas terminan con un codón de terminación, que son estos que dicen stop acá, ¿está bien? Hay 3. El UAA, el UAG, todo eso dice terminó la proteína, o el UGA, ¿ok? No importa, eso después lo pueden ver. Son 3 codones de terminación y uno solo de iniciación. Y acá está el que hace la magia. Este es el mensajero, esto es RNA. Perdón, ¿Ya? ¿hay una iniciación que estaba por ahí o no? Sí, el AUG. No se dice iniciación, dice metionina, pero no importa. Entonces, yo tengo el mensajero, o sea, el ADN acá ya quedó en otro lado, ya lo copié, las polimerasas hicieron su trabajo, tengo el mensajero. El mensajero es reconocido por esta maquinaria. Esta maquinaria
de 2 partes se llama ribosoma. ¿Ok? Ahí se inserta el RNA ribosomal que vimos. Esto es una estructura de proteína que tiene adentro moléculas de RNA. Perdóname la ignorancia. Ribosoma entonces que es una máquina molecular de proteínas Y que hace- RNA, que lo que hace es el trabajo de traducción. Es decir, el ribosoma, junto con esto que son los RNA de transferencia, dibujados de otra manera, son los que hacen el mecanismo de traducción. En realidad, la proteína le da el espacio para que se acerque el mensajero con el intérprete que es el RNA de transferencia. Se produce ese acercamiento y en este sector de acá del ribosoma hay una molécula de RNA que sintetiza la cadena de aminoácidos. Estos son los aminoácidos. El aminoácido metionina, isoleucina, valina, el que sea, ¿ok? Se van uniendo siguiendo lo que está codificado cada 3 bases, ¿ok? Ustedes leen U, van a la tabla que les mostré antes y van a decir este es X, ¿ok? Este es Y, y así lo van poniendo uno al lado del otro. Entonces, ¿cuál es el input del ribosoma? Digamos, El input del ribosoma es el mRNA. No, el mRNA es el input. Perfecto. ¿Y el tRNA? El tRNA es el que interpreta, es el que sería el decodificador o el demodulador. Está dentro del ribosoma. Se inventa dentro del ribosoma, entra por el sitio A, sale por el sitio E, pero todo eso es complejo. Hay una subunidad menor, que es esta que está dibujada acá, que primero reconoce, hace un escaneo, se pega a la subunidad mayor y entre las dos van sintetizando, van caminando juntos el mensajero. ¿Lo caminan de qué manera? Y esas flechas de entrada y salida que son materias primas, llamémosle. El RNA de transferencia. Ah, perfecto. Esto que está acá es el aminoácido. El RNA de transferencia entra, toca, se centra, reconoce, Sí. entra uno que no tiene la misma secuencia, se va. Bien. Entra otro que no tiene la misma secuencia, se va. Cuando encuentra la misma secuencia, se queda. El tiempo suficiente para que acá se produzca la unión peptídica, ¿está bien? Es decir, la polimerización de los monómeros de aminoácidos. ¿Cómo entendí? A ver, lo de abajo es el RNA mensajero, la línea. Lo de ahí es el RNA que. De transferencia. Transferencia El que intérprete. sirve, claro, para ir interpretando. Esas tiras que están en el medio son el traductor dentro de la naranja Esto es el de transferencia. y el traductor. Ah, ese es lo mismo. Es el traductor, sí. Y la proteína es eso azul que va saliendo arriba. Exactamente. Esto es, si uno hizo un zoom acá adentro, tiene esta estructura, los aminoácidos. ¿Ok? Entonces se van uniendo unos a los otros y van saliendo por otro lugar del Y ribosoma. sería el tiempo esperando que metiste para que se amolde y quede. Exactamente. Hay un tiempo de interacción tal que si esto se aparea perfectamente, es decir, esta coincide con su contraparte en la hebra del mensajero, se produce una interacción como de puentes de hidrógeno, estilo la de la doble hélice, que lo mantiene en el tiempo necesario para que acá se produzca la reacción. Si esa interacción es débil, no hay tiempo suficiente para que acá se unan los aminoácidos, se forme el polímero de proteínas. Y lo del medio son los ribosomas, ¿se llaman? Lo del medio se llaman ribonucleoproteínas, sí, es el ribosoma. Todo esto que está acá es, como decirte, el andamio para que el otro proceso ocurra. Eso, el ribosoma, ¿es una proteína? Es una proteína, Es una exactamente. proteína. Es una proteína que además tiene, ¿se acuerdan esa molécula que dije de rRNA? O sea, tiene ARN además de proteína. Es una mezcla, una masa que tiene de 2 tipos de biopolímeros, las proteínas y el ARN. El la cosa que iba agarrando el ADN uniéndolo a nucleótidos sueltos, ¿también es una proteína? Digamos, Sí, una la maquinita polimerasa, es una maquinita parecida a esta. Acá se ve esto que decías vos de la proteína es acción. Por Exactamente. ejemplo, en la parte de cuando separaba, cuando cortaba, acá cuando codifica. ¿Podés volver al slide? Pregunta, la flecha que sale, la de la izquierda, Esa cadena que es. Este es un RNA de transferencia que ya perdió su aminoácido. Es decir, el aminoácido puede ser. Es este que está acá. Los RNA Ya se unió, el de transferencia queda libre y va a cargarse, buscar otro aminoácido que coincida con este codón. Es decir, hay otra son instancia como acá. camioncitos con material. Exactamente, son camiones volcadores. Está bien. Sí, Manu. Yo quiero hacer una observación. Digo, estas cosas hay dos formas de pensarlas, ¿sí? Una es la real, que es que todo se da por cuestiones químicas, ¿sí? Energéticas, de estabilidad, etc. Y esa es la fucking magia de la vida, ¿sí? Que no hay un tipo, nosotros estamos acostumbrados a que las cosas las hagamos por voluntad, porque hay acción. Y acá en realidad es toda esa mega magia de que todo se pega con todo, y todo se suelta con todo, y todo tiene afinidad y no tiene afinidad, y ese equilibrio es lo que le da la funcionalidad. Entonces uno lo puede ver así, o poder mega ultrar y simplificarlo, como acaba de decir Emi, es el camión volcador. El plano es lo de abajo,
el camión volcador que te trae los bloques, el producto es la estructura primaria de la proteína que está saliendo ahí, y lo del medio, que vendría a ser El mezclador y los obreros. Claro, es la fábrica. Acá está el soldador, acá está el tipo que lee el plano, el ingeniero que está sentado en su castillo de cristal leyendo el plano, y en el medio está todo este muchacho que está diciendo, bueno, ¿qué hago acá? Y acá hay ARN y todo metido con proteínas que van diciendo, bueno, acá se pega, acá no se pega, etc. La secuencia de la derecha es aleatoria. ¿Qué secuencia de derecha? La que está entrando a. El traductor. El Son traductor todos iguales. entra por azar. Por eso. Esto Y la cadena es magia. también es azar. Es decir, Pero la cadena un día a la también hora te traen cemento más blando, otro día te traen cemento más sólido. ¿Ok? Pero Otro día te traen cemento aditivado, otro día te traen cemento sin aditivar. Y eso es lo que va cambiando, como la secuencia va siendo diferente. En la vida real no te pasa eso. A la hora vos querés un cemento particular y lo pedís. Acá la célula no lo pide. Viene y se fija qué onda. Che, ¿te sirve este cemento o no? No me sirve. Llévatelo. Los traductores que están flotando por ahí hasta que son tomados por el ribosoma. O, bueno, flotando, no sé, en algún Sí, sí, lugar, sí, no sí, importa. sí. ¿Son todos iguales? O sea, No. como veo que tienen la misma forma, La estructura esta es igual, lo que cambia es el contenido, es el digamos. codón. El codón, esa tríada de aminoácidos, perdón, de nucleótidos, es específica. Esto, de vuelta, hay una enzima que le pega el aminoácido leyendo este codón, ¿ok? Mira acá, eso no se lo estoy mostrando, por eso digo que es muy complejo. Eso necesita una proteína o un mensaje particular. Sí. Una cosa, para simplificar, hay gente que dedica 15 años de su vida académica a estudiar uno de estos procesos que está diciendo aquí. Digo, este es el drill down que se puede hacer en términos de biología. Claro, podemos estar 15 años viendo... Entonces, solo como para ponerlo un poco más dinámica y también para terminar eventualmente en algún momento, Sí. lo que quiero es quedémonos en a este momento a, por un lado, saber que nada de lo que estamos aprendiendo es real, todo es infinitamente más complejo y es esta cosa mágica y todo flota y se choca, pero que ahora lo podemos entender como esto. Efectivamente hay todas esas piezas que hablamos y que hay un proceso de traducción, cambio de lenguaje con la tablita esa que no sé, me hace acordar los chakras energéticos de mi profesora de yoga, digamos, que es esa la forma de saber. Si yo te mando por WhatsApp ACTTCG, CATTTCG y es un múltiplo de 3 y te digo, si yo fuese un ribosoma, ¿qué cupo? Vos me lo podés decir. Venís acá y decís, ¿qué me dijiste, mano? Claro. AUG, es metionina, ¿ok? Yo no entendí por qué es triple el codón. Eso se llama evolución y yo tampoco lo entiendo, es así, chicos. Claro, las preguntas en biología de por qué son filosóficas. Hay cosas que yo te puedo decir, evidentemente yo intuyo que en algún momento hubo DA1, hubo DA2, hubo DA3, hubo DA4. La selección natural hizo que se quede con lo óptimo. Pero hay Lo óptimo para la condición de contorno que había, ¿está bien? Hay organismos que tienen 2 y 1 ahora. 2 y 1, Sí. yo no los conozco. Todos los que yo conozco respetan eso que te estoy diciendo. El código genético es universal, esa es otra cosa importante. ¿Ok? Todos los organismos responden a este patrón de sucesión de nucleótidos a aminoácidos. ¿Los virus? Siempre hay excepciones. Vamos a hacer un encuentro de virus. Vamos a hacer un La encuentro de gente lo pide, ya está. ¿Ok? Pero no necesariamente los virus. Hay organismos que, por ejemplo, esta cadena no la tienen, no tienen RNA de transferencia de esa cadena. Pero como tirosina se codifica por esta otra, les alcanza. Ponen tirosina igual porque tienen el otro RNA de transferencia. Es decir, tienen un RNA de transferencia cuyo codón, cuya tríada de reconocimiento, en lugar de tener UAU, tiene UAC. Y da el mismo resultado. Esto se llama código degenerado, es decir, tengo múltiples inputs para las mismas salidas. ¿Ok? Lo último que pregunta El último te responde igual, dale. ¿El ARNT siempre viene a un codón o es mucho más? ¿Cómo? El ARNT, ahí está simplificado como un No, codón. no, es un codón. Ah, siempre es un codón. Sí, porque si no, ¿qué le carga? El camión que en la fábrica de carga de cemento, ¿qué le pone? No, ¿Cemento es aditivado o que- cemento común? no. No, hay un único codón con un único. También hay errores ahí, puede haber errores de carga. ¿Está bien? Errores puede haber en todos lados. Y llegamos a las proteínas. Del ADN pasamos por el ARN, que tiene múltiples funciones, todas asociadas a la mayoría, salvo las ribosimas, a sintetizar este tipo de moléculas, los brazos ejecutores de la célula. La estructura de las proteínas tienen esta pinta. Este es un anión, este es un catión,
carga positiva, carga negativa, y como tienen la misma molécula las dos cargas, se llama suterión. Cacho. ¿Ok? Con dos cargas en simultáneo. ¿Ok? Lo importante es que tienen siempre un grupo amino y un grupo ácido. ¿Ok? Esto es un ácido carboxílico y esto es un grupo amino. ¿Ok? Y lo que cambia de estos monómeros, esta estructura es como si fuera el azúcar con el fosfato, es este resto. ¿Ok? Por eso tiene la R y tiene esta pinta. Amino, carboxilo, resto. ¿Ok? Esto se polimeriza con cualquiera de todos estos, según el codón sea leído, a través de los ribosomas. Hay 20, 22, si pensamos en lo que les comentaba antes. Y lo que dan es otra sucesión de letras. ¿Ok? Pero ahora de 22 letras. O sea, cada posición puede tener 22 letras posibles. ¿Estamos de acuerdo? Y también se usan códigos de una letra o de 3 letras, no importa. Cada una de estas letras significa un aminoácido de esa tabla que vimos que fue codificado por un codón que estaba en el ADN, que pasó por el ARN y llegó a dar la estructura primaria. Es decir, la estructura primaria de un polímero, ¿cuál era? Ok, es decir, la estructura primaria es TACEBA, ¿ok? Es la sucesión de un monómero, en este caso, de aminoácido. Bien. O sea, lo que caracteriza a un monómero específico de una proteína es el resto del suterión, ahí que va a ser una de todas esas 22 combinaciones. Exactamente. Tenés el suterión, que es el amino y el carboxilo, y el resto, que es lo que le va a conferir propiedades diferenciales. ¿Ok? La estructura secundaria tiene dos tipos de estructuras secundarias. Una se forma alfa-hélice, que es como que se enrosca formando un tirabuzón. Otra que se llama lámina beta, que es como que se va como quebrando la proteína. ¿Ok? Dos estructuras secundarias de interacción entre los mismos monómeros. Tiene estructuras terciarias, que es la interacción entre esas estructuras secundarias, o sea, se va plegando tridimensionalmente. Y finalmente tiene estructuras cuaternarias, que es la interacción de un monómero con otro monómero. ¿Está bien? Espera, ¿me está diciendo que estos también son monómeros? Sí, porque son unidades funcionales en las cuales puedo ir a la proteína global, de estructura cuaternaria, para darle unidad o funcionalidad. ¿Ok? Yo si tomo una de estas proteínas por sí sola y la pego con otra igual a ella, lo que tengo es un dímero. ¿Está bien? Tengo dos cosas iguales. No están polimerizadas de la misma manera. No es una estructura primaria igual que una proteína. Del polipéptido como vimos al principio. Pero acá se empieza a confundir todo un poco porque llamamos de la misma manera cosas distintas. ¿Ok? Les aclaro porque cuando lo lean vale, va a pasar eso. Ok. Funciones las que se les ocurran. Hay proteínas que tienen esta pinta y caminan sobre otras proteínas. Esto es un citoesqueleto, se llama, es el esqueleto de la célula. Cito de célula y esqueleto de esqueleto. Y estos motores moleculares, es decir, cosas que caminan sobre otras. Entonces, estas dineínas y quinesinas, se llaman así, se encargan del transporte de moléculas, como por ejemplo, organelas de la célula o otras cosas. ¿Ok? Es como la carretera, el citoesqueleto, y los autos son estas proteínas. Todo proteína. ¿Ok? Otras se encargan de generar energía en la célula y parecen mini centrales nucleares. Esto es la membrana de la célula, tienen una cabeza, un dominio, o sea, un grupo de monómeros insertos en la membrana y tienen una cabeza que rota, realmente rota, después busquen, esto se llama ATP sintasa, y van a ver que está animado de cómo rota realmente esto y por un tema de rotación, es decir, de energía motriz, sintetiza la moneda de la célula que es el ATP, la energía de la célula. Eso está pasando en el límite de la célula, en la membrana de la célula, digamos. Sí, ¿dónde está pasando después? Búscalo en Google. Ahora, ATP se asa. ATP sintasa. ATP sintasa. O sintetasa. Ah, bueno. Y después hay otras cosas, como esta, que parecen un tambor, que tienen una cosa adentro, que no tiene pinta de proteína, que emiten fluorescencia. ¿Vieron eso que dicen que hay algunas medusas que cuando se iluminan se ponen verdes? O hay un ratoncito verde que hicieron en el laboratorio. Bueno, le pusieron esta proteína, se llama GFP. Por proteína verde fluorescente en inglés, ¿ok? Y tiene esta forma. Estos serían todas láminas pegadas beta, esas que vimos antes, estructuras secundarias, que forman este barril, o sea que tiene esta interacción secundaria y contienen grupos que fluorescen. Entonces cuando eso se ilumina con una
determinada longitud, es decir, con un tipo particular de luz, florece en verde, es decir, se pinta de verde. ¿Ok? O sea, desde luminarias hasta caminar, hasta citoesqueleto, hasta generar energía, las proteínas son función en la célula o estructura. ¿Quedó claro? Bueno, me voy a apurar más porque tenías razón. Tengo que decirte que todo eso que les describí se llama dogma central de la biología molecular. Es decir, cómo fluye la información dentro de la célula, de ADN a proteína. Hay replicación, el ADN se copia a sí mismo, hay transcripción, el ADN pasa a otro lenguaje similar a ARN, hay traducción, un cambio de lenguaje de nucleótido a polipéptido, síntesis de proteína. ¿Estamos de acuerdo? Si no estamos de acuerdo es así, chicos. Es el flujo de la información de la célula, como les decía, los tres mundos. Las transiciones generales, es decir, los cambios generales son los que les describí. Replicación, transcripción, traducción. Ya les conté un poco de cada uno de ellos. Hay otros cambios especiales. Algunos virus, por ejemplo, tienen retrotranscripción. El HIV copia de ARN y vuelve a ADN. ¿Estamos de acuerdo? Hay otros virus que multiplican RNA. ¿Se acuerdan que les dije? Que tienen RNA, polimerasas RNA dependientes. Es decir, miran RNA y sintetizan RNA. Es un quilombo, vieron que se puede complejizar tanto como quieran. In vitro, es decir, en el laboratorio se vio que si yo agarro una cadena de ADN, la separo de su otra complementaria, puedo hacer traducción de ADN a proteína. Es decir, le pongo un ribosoma, le pongo en lugar de un mensajero de RNA, un mensajero de ADN y tengo la misma proteína, porque los lenguajes son parecidos, ¿ok? Y el codón, si mira una U o mira una T, le da lo mismo, ¿ok? Pues se pegan a las mismas cosas. ¿Y pero no necesita algo extra? Sí, Bueno, el ribosoma. Le pongo la maquinaria y le pongo en lugar de plano un RNA, un DNA. O sea que las moléculas o átomos, no sé, que tienen la proteína vienen del ribosoma y el DNA de transferencia. ¿De ahí vienen? ¿Los agarra de ahí listo? Los agarra de ahí y los pega con el plano que sea, siempre y cuando sea de ADN o ARN. En la célula normalmente los agarra del ARN, pero nosotros en el laboratorio, el hombre metió la mano y se dio cuenta que si agarra ADN, lo separa y lo pone, también sirve de templado, de molde, de plano, para la construcción a través de la fábrica, que es el ribosoma, de una proteína. ¿Ok? Los ribosomas son igual. Un ribosoma que yo tengo en una de mis células es probablemente igual al de una planta o al de una ameba o cada uno tiene su sistema. Es parecido pero distinto. Tienen la misma conformación, sirven para lo mismo, pero tienen diferencias estructurales. De hecho, por eso sirven antibióticos para matar a unas cosas y no a otras cosas. Algunos aprovechan de esa diferencia en los ribosomas. Para no extendernos más, les cuento que hay algunas transiciones desconocidas. Si ustedes tienen 3 cosas, hay 9 transiciones posibles, ¿ok? La retrotraducción no está comprobada que exista, es decir, que una proteína me devuelva RNA no está comprobado. Tampoco está comprobado que una proteína me devuelva DNA. Es decir, de proteína, del lenguaje de polipéptido, no puedo volver a los lenguajes anteriores. Aparte, no sería tipo unívoca, porque varios DNA pueden producir la misma proteína. Exactamente, porque el código es degenerado, exactamente, ni más ni menos. Y tampoco está descrito la replicación de proteínas, es decir, que una proteína se copia a sí misma. Pero como todo en biología no es exacto, el límite a veces es muy delgado. Este fue el muchacho que en el 58, Crick, el mismo que Watson y Crick, el que describió la equivalencia de ADN, fue el que planteó el dogma central de la biología molecular. De hecho, fue cuestionado por el dogma. Dogma es una verdad incuestionable, parece más religioso que científico. Él había dicho que el ADN se replicaba, que se transcribía RNA y que daba proteína. Eso es el dogma central de la biología molecular por Crick. Después lo extendió en el 70 y empezó a pensar en todas otras transformaciones posibles. ¿Ok? Él determinó que esas son desconocidas o improbables. De hecho, por ejemplo, Baltimore descubrió la retrotranscripción, que antes se creía que no era posible, y así van apareciendo nuevas formas de transición de flujo de información. Y lo que les quiero contar es un ejemplo de que no es replicación en sí de proteínas, pero los priones son proteínas que inducen cambios en otras proteínas. ¿Ok? ¿Escucharon de hablar de la vaca loca? Sí. Bueno, es causada por un prión la enfermedad. Es decir, una molécula de proteína que hace que otras proteínas similares se plieguen de manera errónea. ¿Ok? Yo tengo, esta proteína no importa, tengo a Carlitos de la manera correcta. ¿Ok? Y está Miguel que está mal plegado. Son iguales en secuencia, es decir, la cadena
la secuencia primaria es la misma, la estructura primaria, pero son distintos en estructura secundaria, terciaria. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando Carlito se encuentra con Miguel, Miguel lo convence a Carlito de parecerse a él. Y entonces se empiezan a formar todos Miguel. ¿Vieron como en la Matrix cuando el agente le mete la mano a Neo y lo quiere transformar? ¿Ok? Bueno, eso sería el mejor ejemplo de un prión. ¿Ok? El tipo va, le mete la mano y lo convierte en él. No es replicación, no es que una proteína se desdobla de su secuencia, copia la otra. Lo que hace es proteínas con secuencias iguales, distinta conformación secundaria, terciaria, se acercan y por esa interacción, esa cosa fortuita, uno se convence al otro de que tiene que hacerlo. No sabe cómo. Sí, se sabe cómo. Se sabe bastante el cómo. Yo lo resumo así para que todos lo entendamos. Entonces, ¿qué pasa? Se juntan muchos Migueles y me hacen lío. Me toman la Matrix, ¿ok? En definitiva, me producen daño en el cerebro y me producen la enfermedad de la vaca loca. La encefalopatía espongiforme o como quieran ponerlo. También se puede llamar como Kuru, síndrome de Kuffel-Jakob, son varias enfermedades. ¿Tiene cura hoy esas cosas? ¿Por qué trabajar sobre esto o no? ¿Cómo? ¿Es trabajar sobre esto o no? Sí, pero suena muy fácil dicho así, es bastante biológicamente más complicado. No hay, por ejemplo. La mejor cura, por ejemplo, el Kuru se transmitía en comunidades porque el rito era comerse al cadáver de la persona, del vencido. Entonces yo me estaba comiendo los priones, me estaba comiendo los Migueles. Entonces mis Carlos se empezaban a parecer a los Migueles, que mal que hacían comerme, no me estaba llevando la fuerza del guerrero que vencía, me estaba llevando lo peor del guerrero que vencía. ¿Ok? Eso era muy típico de ese tipo de comunidades con ese tipo de ritos. ¿Ok? Hay una tendencia genética también, porque de alguna manera pasó eso, el primer Miguel. ¿Ok? ¿Por qué no pasa eso cuando comemos carne? Porque si vos comes vaca Con la vaca loca. con vaca loca, te comes un prión, tenés la enfermedad de la vaca loca. ¿Hay priones que modifican priones para hacer que se parezcan a las originales? No. Hay priones que... Perdón, dijiste que la vaca loca se generó porque la vaca se comían vacas. No. Digo, que si ella se come una vaca... Pero es que la hipótesis es que como se le daba la comida balanceada a las vacas, era a Totalmente. huesos de vaca, así empezó. Porque quizás apareció la primera vaca loca. ¡Ah! Se murió. Ya fue. Alguien la hizo Pérez de Ficlot y se le comió la otra. Metamos la de comida, total es proteína. Y le metió un prión a la otra. Y así, hasta que alguien se comió un churrasco con vaca loca. Y le dio lo que el ser humano se conoce como encefalopatía espongiforme. Porque el cerebro se vuelve todo como una esponja, todo con cavidades. ¿Ok? Hay fotos si quieren buscarlas en internet. El Kuru es parecido, es otro, es un prión también, un agente, una proteína que hace que la otra le imite en su estructura terciaria. No en su secuencia, sino en su estructura terciaria. ¿Okay? Prión es cualquier proteína que hace que otra proteína se doble como ella misma. No necesariamente. Bueno. Hay proteínas que se llaman chaperonas que hacen que proteínas se doblen de una manera determinada. Por eso digo que es muy complejo. Sigamos, ¿ok? Está bien. Bueno, todos estos procesos no ocurren en el aire. ¿Pueden ocurrir en un tubo de ensayo? Sí, la traducción de ADN a proteína, vimos que uno le pone las cosas necesarias y se sintetiza adentro de un tubo de ensayo. Pero en general ocurre en las células, ¿ok? Las células que tienen esta pinta son eucariotas cuando tienen un núcleo definido. En realidad cuando están tienen compartimientos estancos dentro de sí mismas. Toda célula tiene una membrana que la aísla del exterior, es decir, una bolsita que la contiene. Es como una gota de grasa, adentro hay agua, afuera hay agua, pero el agua adentro está separada del agua de afuera. ¿Ok? Las células eucariotas tienen adentro otras gotitas de grasa, por así decirlo, lo estoy diciendo muy poéticamente. Entonces tienen definido un núcleo, mitocondrias y otras múltiples organelas se llaman. Es como nosotros le pusimos el nombre de lo que nosotros nos imaginamos que tiene. Nosotros tenemos intestino, corazón, cerebro. Pensamos que esto se parece al cerebro, donde está el pensamiento, el ADN está guardado ahí adentro, las células eucariotas. Por acá viajan los ARN para dar origen a las proteínas en el citoplasma. ¿Okay? La replicación del ADN ocurre ahí adentro, la traducción ocurre en el citoplasma y la transcripción ocurre dentro del núcleo. El ADN no sale, está guardado en la biblioteca, es un E1 para los que están en exactas. ¿Okay? Ese libro de exactas que no te dejan sacar de la biblioteca. Y hay otro tipo de células que se llaman procariotas. Las procariotas son más sencillas, entre muchas comillas sencillas. Están desde antes que nosotros y seguramente nos van a sobrevivir. Las bacterias, por ejemplo. Las procariotas son una única bolsita de grasa que contiene agua en el interior, el citosol, el citoplasma. A veces tienen o no pueden tener o no pared,
de, por ejemplo, celulosa o algún tipo de polisacárido, polímero de azúcar, tiene una membrana plasmática, es decir, esa gotita de grasa, esa capa, bicapa de grasa. Tiene un citoplasma, que es decir, todo el agua que está contenido en su interior. Digo agua, pero en realidad es un compendio de cosas. Tiene su genoma, que no está en un núcleo, está en general anclado en un dominio, en una porción particular de la membrana, no está flotando por ahí en cualquier lado de manera errática. Está en un lugar específico, pero no está separado del resto. Y algunas tienen cilias, estos pelitos, le permiten moverse o adherirse a superficies y demás. Los que en general le permiten moverse se llaman flagelos, pero no están presentados en este esquema. ¿Ok? ¿Me siguieron hasta acá? Es mucha información de golpe. La idea es dar una introducción que general en sentido para que usted vaya a su casa y se coma Wikipedia. Wikipedia es un buen lugar. ¿Se acuerdan de esto, no? Esto es ADN. Esto es un gen. Tiene una región promotora de regulación. En este lugar, la región promotora es más amplia. Tiene un sitio de un represor, es decir, una molécula que impide que el promotor genere síntesis de mensajero. Y una molécula CAP que estimula la síntesis de mensajero. Es decir, en la región de comando del gen tenés una molécula que le dice empieza acá, el promotor. Otra molécula que le dice para. Otra región que le dice para. Y otra región que le dice arrancar. Y ahí vienen las proteínas a pegarse. ¿Está bien? En esa región de control. Las bacterias en general se ordenan los genes por un tema de economía. No porque la diseñaron así, sino porque la evolución generó eso. Es que la evolución seleccionó, eso sería la palabra correcta. Cuando un proceso necesita de muchas máquinas, de muchas proteínas, lo que estoy hablando mal, estoy diciendo con un lenguaje determinístico, lo que sucedió es que se agruparon esos tres genes que sirven para el mismo proceso. ¿Cuál es el proceso? El operón LAC se llama este operón, este conjunto de regiones codificantes se llama operón, y en este caso sirven para el metabolismo de la lactosa, por eso LAC, ¿está bien? Todas esas moléculas que están acá son proteínas que se van a sintetizar, secuencia que va a codificar proteína, que sirven para metabolizar, es decir, digerir lactosa. Esto se copia a un único ARN mensajero que tiene tres regiones codificantes, tiene tres inicios de traducción, tres codones UAG. ¿Se acuerdan del que dije que era el codón de iniciación? Y este es el lío que pasa en la región de control. Esto es esto que está acá, y esta es la región de control. Hay una molécula que reconoce al represor, en realidad a la región del ADN a la cual se une esta proteína que se llama represora, es decir, inhibitoria de ¿qué proceso? ¿Qué proceso es por el cual yo paso de ADN a ARN? Transcripción, copio en lenguajes similares, ¿está bien? El represor inhibe la transcripción. Dice transcripción infrecuente. ¿Por qué? Porque esto se pega, se despega. A veces cuando se despega, una polimerasa, una RNA polimerasa, arranca y pasó. Pero es poco frecuente. Y como dijimos que esto es para metabolizar lactosa, ¿qué sucede? Cuando tengo mucha glucosa, que es una comida más barata, no tiene sentido que yo active toda esta maquinaria. Me sale muy caro poner a trabajar a todos esos operarios. Entonces, como tengo glucosa, que es la comida más barata, el represor está pegado ahí, no hay traducción. No, Emiliano, no hay transcripción. Traducción, si no hay mensajero, no puede haber. ¿Ok? Sin embargo, la polimerasa está ahí parada en el promotor. Está como el auto ahí para salir de la pista de carrera, pero con la barrera baja. Cuando tengo alta glucosa y alta lactosa, sigo teniendo glucosa. Sigue siendo más barato comer de la glucosa que comer de la lactosa. Comer, comillas, ¿no? Entonces, hay una transcripción un poco más activada, pero todavía sigue siendo errática. Cuando no tengo nada de glucosa y tengo toda lactosa, es decir, solo tengo para comer lactosa, según esta otra molécula que yo le decía acá, el CAP. Esta molécula se llama CAP, y lo que hace es decirle, salgan todos rápido, chicos, tenemos que tener todos los operados afuera en la fábrica. ¿Ok? Fíjense, esto es el resumen de la interacción de proteínas que reconocen secuencias de ADN que determinan la síntesis de mensajero que van a dar origen a la traducción en el citoplasma de las células de nuevas proteínas. Proteínas que van a hacer que, en este caso, se digiera lactosa. Es decir, el flujo del que estábamos hablando de información anteriormente se da cotidianamente en la célula. Los tres mundos
ADN, ARN y proteína, todo el tiempo están en diálogo. A veces para decirle parache no te expreses vos, a veces habla libremente. Es decir, todas esas instancias están reguladas y todas esas instancias están codificadas en el ADN. ¿Hasta acá alguna pregunta? Lo de que la glucosa es alta, baja, entonces es barata y tiene que ver con la cuestión de energía, si una célula Sí, necesita comer, entre comillas y todo Eso después lo charlamos, es bastante más largo. Por eso Sí, obvio. A la célula le sale más barato comer glucosa que comer lactosa. No es que le sale más barato. Implica un menor gasto de energía. Ok, claro. ¿Ok? Cuando están hablando acá de un operón acá, cuando lo que te refieres a operón, entonces es ese gen que tiene la información del tipo para traducir, para crear esas proteínas para procesar lactosa. Lo que te estoy diciendo contigo, Perón, es que es un único promotor o una única región de control para múltiples secuencias codificantes de proteína. ¿Ok? Tengo la proteína LAC-Z, LAC-I y LAC-A. Una es una permeable, bueno, son 3 proteínas. ¿Ok? Que las 3 son necesarias, al menos 2 de ellas en realidad, para producir el procesamiento de la lactosa. Metabolizar la lactosa. Entonces, era más barato para este genoma más sencillo de las células procariotas, juntar todo bajo una única región promotora. Entonces, cuando activa ese promotor, salen todos los soldados a cortar lactosa. Cuando tiene que pararlos, los para todos juntos. ¿Ok? Es una forma inteligente que se seleccionó en las bacterias para ahorrar energía, o vas a hacer uno para qué. Así son las bacterias. Les cuento el último. Uno puede meter, y acá, ¿se acuerdan la línea prehombre, posthombre? Acá entramos ahí en la interfase ya. Puede meter ADN foráneo, es decir, no propio, a una bacteria. Ese proceso se llama transformación bacteriana, la incorporación de material genético no propio de la bacteria, y en general hay dos formas que son las más tradicionales. Si alguna vez llegamos a hacer el proyecto que tenemos ganas de llevar adelante, seguramente vamos a usar la forma química. La transformación es hacerle agujeros a la membrana y pared de la célula para que entre cualquier cosa, entre ellos ADN, que va a llevar la información para codificar, por ejemplo, GFP. Es decir, tengo una bacteria que no tiene GFP, es decir, no puede florecer en verde, y yo le meto esto que se llama plásmido, que lleva la información para que exprese la proteína GFP. Después de un proceso de selección que se hace en un medio determinado, que me lo va a contar un poco más, yo me quedo con bacterias que ahora sí tienen ese gen de GFP, es decir, pueden florecer en verde. La química se hace por cloruro de calcio, y hay otra eléctrica donde a la célula se la somete a un campo electromagnético y eso genera poros. La membrana es como si fuera una cinta aisladora, ¿está bien? De un lado de esa cinta aisladora, un capacitor para usar de electrónica, se acumulan determinadas capas, y del otro lado, determinadas cargas, y del otro lado se acumulan otras cargas distintas. Un dipolo. Un dipolo, ¿ok? Cuando yo a ese dipolo lo enfrento a un campo electromagnético, se produce un reordenamiento de cargas que genera poros en la membrana. Lo mismo que hace el cloruro de calcio, hace agujeros y me permite que ingrese el ADN. Y ahora lo dejo con más. Una pregunta antes, porque nosotros habíamos dicho que iba a ser hasta las 9 y estamos cerca de las 9. Yo tengo algo para presentar que nos pareció que era importante presentarlo. ¿Están dispuestos a quedarse un toque más de las 9? Son 9 menos 10. ¿Sí? Bien. Hacemos el switch rápido con vos.